Muy bien, pues entonces vamos a empezar con una oración. Está por ahí Guiche Palacios. ¿Estás por ahí, Guiche? ¿Está Guiche Palacios preparado para una oración? Guiche, ¿estás por ahí? ¿No me oyes? Entonces le damos la última oración a él. Se la vamos a dar entonces a Daniel Sempere. Daniel Sempere, ¿estás dispuesto a orar? Claro, claro. Pues adelante con la primera oración y empezamos la lección. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por este día de vida que nos das. Gracias por las bendiciones que siempre recibimos de ti. Gracias por la oportunidad que tenemos de participar de esta clase, de esta lección de instituto. Gracias por nuestro maestro, por su preparación. Gracias por los medios tecnológicos que disponemos para poder participar de estas clases. Te pedimos que nos puedas bendecir con la guía de tu Espíritu, que nos puedas proteger en estos tiempos de pandemia, que podamos estar protegidos nosotros y nuestras familias y que podamos aprender. Te amamos y te dejamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Daniel. Antes de la lección, os recuerdo lo que ya hemos dicho, que hay que poner el nombre y el apellido o el nombre y los últimos 4 números del teléfono con el que os habéis matriculado, porque el programa Zoom lleva la asistencia automáticamente copiándolo de los nombres que tenéis puestos. Por eso es importante que estéis identificados para que cuente la asistencia automáticamente. Muy bien, después de la lección ya automáticamente queda registrada la asistencia, únicamente lo que acabo de comentar. Hoy tenemos la lección 17, permanecer fieles en medio de la oposición y de la aflicción. Esta es la lección de hoy. Ya sabéis que las lecciones están en el teléfono, en la biblioteca del Evangelio. Os he mandado al grupo las 6 preguntas que se convierten en el debate o el trabajo de grupos. Como ya sabéis, la pregunta número 1 será para el grupo número 1 y así sucesivamente las 6. Lo que yo voy a hacer es, voy a ir diciendo las 6 preguntas, voy a ir haciendo comentarios a cada una de ellas. Después de los comentarios de las preguntas, pediré que comentéis alguna cosa. Son exposiciones que sirven de apoyo para vuestro debate posterior. Así que lo que yo digo es una preparación para el trabajo de grupo. Como sabéis, los grupos se forman aleatoriamente, de manera que no sabemos ahora mismo quién estará en qué grupo. Por eso se supone que habéis estudiado todos y estáis preparados para. Sin embargo, yo voy a hacer exposiciones breves de cada punto y después los utilizaréis como referencia para vuestro debate de grupo y el trabajo con el grupo completo. Muy bien, la primera pregunta de los 6 es: ¿por qué las pruebas de la vida nos pueden ayudar a evaluar la fortaleza de nuestra fe? Tenéis por ahí la perla de gran precio, el libro de Abraham. Vamos a echarle una ojeada, que puede servir de apoyo a esta primera pregunta. Libro de Abraham, capítulo 3. Versículo
23. ¿Cuál es el principio doctrinal que hay en el versículo 23 de Abraham 3 en la perla de gran precio? ¿Cómo lo resumiríamos? El principio doctrinal de Abraham 3:23. Tal vez podríamos estar hablando de la preordenación, que somos escogidos, pero luego que lo hagamos o no depende de las decisiones que tomemos en esta vida. Bien dicho, Ángel. Así que hemos sido preordenados. ¿Por qué? Pues porque fuimos fieles en la vida preterrenal. En la vida preterrenal tuvimos albedrío. En la vida preterrenal cumplimos con una serie de principios y aquellos que cumplieron más fueron preordenados para cumplir ciertas responsabilidades, como en el caso de Abraham, que aquí se cita. Así que Abraham 3:23, preordenación por la fidelidad preterrenal. Después, en los versículos 24 y 25, ¿de qué se habla? Abraham 3, 24 y 25. Habla sobre Jesucristo. Habla de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesucristo ahí? Está, después de que Dios mostrara su plan, Él se estaba presentando como el Salvador, ¿no? Como aquel que tendría que expiar los pecados de todos los demás. Muy bien, está en el versículo 24 y dice que se reúne con otros. ¿Con qué propósito? Crear la tierra, ¿no? Muy bien. Crear la tierra. ¿Y para qué queremos la tierra? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida terrenal? Dice el versículo 25. Para probarnos, ¿no? Para saber si haremos todo lo que Él nos mande. Muy bien, entonces esta vida es una prueba. Aquí estamos para que se ponga a prueba nuestra obediencia y por tanto podríamos decir que se pone a prueba nuestra fe. Y aquí estamos, en este periodo de prueba, en este periodo de evaluación. Como pongo ahí en la primera pregunta. La pregunta es, ¿por qué las pruebas de la vida nos pueden ayudar a evaluar la fortaleza de nuestra fe? Por eso las preguntas que podríamos hacernos ahora, y es un punto de debate para el grupo, son, por ejemplo, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo puedo evaluar yo mi fe? ¿De qué manera nos ayudan las dificultades a evaluar nuestra fe? La única manera de saber cómo es nuestra fe es que se ponga a prueba. ¿De qué manera las pruebas sirven también para fortalecer la fe? Ahí hay dos puntos que si alguien quiere comentar. Primero, ¿de qué manera las pruebas y dificultades me ayudan a evaluar mi fe? Y segundo, ¿de qué manera esas pruebas sirven para fortalecer la fe? Este sería, en pregunta, el primer punto, que es el que se va a debatir. ¿Alguien quiere comentar algo y que sirva de preparación para ese debate del grupo número 1? ¿De qué manera las pruebas me ayudan a evaluar mi fe? Cuando vienen los problemas, ¿me sirve para evaluarme? Hermano. Adelante. Ok, yo estaba pensando en eso, el significado de la palabra prueba, o qué son las pruebas. A veces vemos las pruebas como si es algo difícil o como un problema, pero cuando nosotros estamos estudiando en la universidad, en el colegio, las pruebas nos permiten o le permiten al maestro y a nosotros mismos incluso evaluar algunas de nuestras capacidades, como evaluar lo que ya nosotros hemos aprendido.
Entonces yo creo que las pruebas nos sirven para conocernos mejor y ver qué tanto hemos avanzado. Muy bien. Es decir, que es muy interesante ese asunto. Los exámenes en la escuela no son herramientas de sanción, sino herramientas de aprendizaje, donde se evalúa cómo está el conocimiento del alumno y sobre ese resultado se va elaborando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Buen comentario, Bracho. Así que cuando viene una dificultad, cuando viene una prueba, mi reacción muestra hasta qué punto mi fe es resistente o no es resistente. ¿Algún comentario más, aparte del que nos ha dicho Carol? Porque Bracho es apellido, ¿no? Yo te estoy llamando Bracho, pero se supone que eres Carol Bracho. Entonces, Sí. muy bien, Carol. Entonces, ¿algún comentario más? ¿De qué manera las pruebas me ayudan a evaluarme y, por tanto, en el fondo, son una ayuda? Porque a veces pensamos que son castigos, ¿no? Pero no hay tal, son ayudas para la autoevaluación y es importante aprovecharlas con ese propósito. ¿Alguien quiere añadir o hago la pregunta segunda que he dicho? Bueno, si eso, me gusta saber también de que Dios, cuando nos prueba, es como los trapecistas, ¿no? Cuando van a hacer las pruebas o están preparándose para actuar en el circo, siempre tienen una red debajo, ¿no? Entonces, o bueno, depende de lo temerario que sean, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo lo que quiero decir es que muchas veces Dios es ese tipo de red, ¿no? Como nos prueba, pero nunca va a querer que lleguemos a morir o que lleguemos al punto de caer completamente, ¿no? Siempre va a estar ahí para estar en las últimas, ¿no? Para ayudarnos. Buena idea, Jesús. Incluso yo compararía la red a la expiación. La expiación nos permite cometer errores sin que se ponga en riesgo nuestra salvación, porque siempre podemos arrepentirnos y corregirnos. Claro. Buen comentario, Jesús. ¿Yo puedo decir algo, Faustino? ¿Quién eres tú? ¿Quién es el del algo? Yo soy Rafael. Rafael, cuéntanos. Yo muchas veces pienso que las pruebas nos ayudan a que nosotros no nos olvidemos de Dios, ¿no? No nos olvidemos del Señor. Muchos pueblos del libro de Mormón, cuando estaban en prosperidad y ellos estaban bien, lo que hacían era como olvidarse del Señor y vivir su vida, ¿no? Y cuando empezaban las lamentaciones y empezaban los desafíos, pues ahí es cuando se acordaban, ¿no? Para mí las pruebas muchas veces es acordarme de que el Señor está ahí, ¿no? Y no simplemente cuando las cosas me van bien, ¿no? La frase que yo oía de niño es: solo nos acordamos de Santa Bárbara. Hola. Cuando truena, ¿no? Cuando truena, Sí. nos acordamos de Santa Bárbara. Buen comentario, Rafael. Yo quería agregar algo, Faustino. Adelante. Soy Darrin. Darrin, sí, también hay que estar, bueno, aparte de las pruebas, hay que estar preparados, ¿no? Eso es importante porque me comentaba mi esposa que era como cuando vas a un examen en la universidad o en el colegio, que para poder pasar esa prueba hay que prepararse antes. Entonces nos enfocamos en las pruebas, pero primero tenemos que tener ese conocimiento y esa preparación para poder soportar dicha prueba, ¿no? Muy bien. Pues me alegro que estéis tan contentos con las pruebas. Una de las cosas que yo escucho en la iglesia a veces y me pone nervioso cuando dicen: Padre Celestial, te damos las gracias por las pruebas que nos manda. Digo, no fastidies. No de gracias por las pruebas, da gracias por aguantarlas. Y dice: Padre, mándame más pruebas, que quiero seguir aprendiendo. Es un masoquista. Pero sí, es cierto que las pruebas nos ayudan a evaluarnos, incluso también nos ayudan a progresar. ¿De qué manera las pruebas me ayudan a progresar? No solamente a evaluar mi situación, sino a mejorarla. Este es otro de los asuntos que podéis debatir en el grupo número 1. Las pruebas me ayudan a fortalecer mi fe. No solamente me ayudan a evaluar la fe, sino también a fortalecerla. ¿De qué manera?
si es que estáis de acuerdo. Bueno, hay un discurso del Elder Eyring que se llama Montañas que ascender, que él le pidió al Señor en oración por una prueba. Porque él decía que vivía una vida tranquila, que él estaba plácidamente y el Señor le mandó una prueba. Pues sería en su juventud, porque el hombre lo está pasando fatal. Tiene a la esposa que con Alzheimer y él que no está muy sano. Pero bueno, cuando somos jóvenes pedimos montañas que subir, por favor, montañas que subir. Ahora, Yo si, pienso, si le pido yo a Dios sobre una montaña, me quedo en la falda. A ver, Carol. yo pienso que, o sea, el primer paso para cambiar, ¿verdad? O para arrepentirse es reconocer. Si nosotros no evaluamos y no nos señalan, por ejemplo, hablando como las pruebas del colegio, si el maestro, ¿verdad? No me dice, mira, aquí te equivocaste, es más difícil que yo cambie y aprenda porque no sé dónde estoy equivocada. Muy bien, pues el buen comentario de Rafael de que a veces necesitamos montañas, ciertamente, para progresar y desarrollarnos. Y también es una manera de evaluarnos. Entonces, las pruebas evalúan nuestra fe y cuando la hemos pasado, tenemos una fe más fuerte, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Soy Adelante, Catherine. Catherine. Bueno, hay una escritura en Doctrinas y Convenios 8 que a mí me gusta mucho que dice, sé paciente en las aflicciones porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí estoy contigo hasta el fin de tus días. Yo creo que estoy de acuerdo con usted que decía que se fortalece nuestra fe y también nos ayuda a desarrollar lo que es la paciencia, porque cada prueba que tenemos que tener paciencia para superarla. Y algo que me gusta de esa escritura es que el Señor nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Entonces, cada prueba que pasemos, nunca estamos solos. Él siempre está ahí y podemos ver su mano y su fortaleza que nos está acompañando. Entonces, gracias a ello, nuestra fe se fortalece y nuestro testimonio también crece después de cada una de las pruebas que pasamos. Muy bien, gracias, Catherine, Rafael, Carol y demás. Este es un punto interesante. Más Pilar, ¿qué otra cosa has dicho sobre las pruebas? Los ejemplos de exámenes y de pruebas de exámenes y que te evalúan, pero yo creo que las pruebas de fe siempre te pillan por sorpresa y siempre llevan connotaciones que no son solo para ti, sino también para tus seres queridos y las personas que te rodean. Entonces, si fueran tan fáciles, no serían pruebas. Las pruebas de fe son duras y normalmente te pillan por sorpresa. Y entonces tienes que tener un fundamento fuerte en el Evangelio, en el Señor, para que cuando te llegan, pues puedas aferrarte a esa barra y no te desprendas de ella, porque hasta en las Escrituras los leemos, ¿no? De muchos personajes y las pruebas que pasaron y fueron sumamente duras. Y si no fueran duras, no serían pruebas. Gracias, Pilar. Pues ahí tenéis un tema interesante en el grupo número 1, las pruebas y su propósito. Segunda pregunta, ¿por qué se creó la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland? Estamos hablando aquí de una de las crisis más grandes de la Iglesia y que más pruebas crearon a los miembros. Aquí tenemos, como decís, una prueba. ¿Por qué se creó este banco de Kirtland? ¿Por qué se quebró? ¿No? ¿Por qué quebró? ¿Por qué se tuvo esa destrucción de este banco? Es decir, que cayó en bancarrota. ¿Fue José Smith el responsable de la bancarrota de esta sociedad? ¿Por qué no le advirtió el Señor de los riesgos financieros que había en aquella época? ¿Es responsable el profeta de no prever y evitar problemas en la Iglesia? ¿Por qué algunos miembros dejan la Iglesia cuando ven que los apóstoles y profetas supuestamente cometen errores?
Ahí tenemos algunas cosas interesantes para debatir en el equipo número 2. José Smith y otros miembros de la Iglesia crean la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland y esta se hunde. Y con ella se hundieron muchos miembros de la Iglesia y su economía. Resultado, pues que arremetieron contra el profeta. Él era el responsable de aquella bancarrota, de aquella ruina, de aquella pérdida de dinero. En este punto tenemos una cita de Eliza Snow, donde ella habla de que los humildes y fieles se volvieron orgullosos y soberbios con este problema. Estamos hablando de pruebas. Bueno, pues esta prueba hizo que muchos humildes se volvieran orgullosos y muchos fieles apostataran. Porque, dijo Eliza, el Espíritu de Dios se sustituyó por el espíritu del mundo. Y los apóstoles Lyman E. Johnson y John E. Boynton fueron víctimas de la avaricia en esta época de especulación financiera. De manera que aquí ya tenemos una prueba concreta. La ruina económica de la Iglesia con la crisis financiera mundial de 1837. Así que aquí hay unos asuntos interesantes para debatir. Yo he hecho ahí unas cuantas preguntas que sirven ahí de motivación para el equipo número 2. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que yo he dicho? ¿Por qué ciertas pruebas? ¿Por qué le echan la culpa al profeta? ¿Por qué supuestamente Dios debería haberle advertido para evitar el problema? ¿Y por qué algunos se marchan de la Iglesia cuando el profeta comete un error, supuestamente, y por su culpa toda la Iglesia sufre las consecuencias? Porque José Smith podría haber dicho, no, que Dios me ha dicho que cuidado, que hay una situación de crisis financiera mundial y no es el momento de andar invirtiendo ni formando bancos. Y de esa manera se supone que los miembros de la Iglesia, confiando en José Smith, pues compraron acciones en esta sociedad financiera y cuando vino la bancarrota vinieron la ruina de muchos. Entonces pensaron que este es un profeta caído, como cayó el banco, ¿no? Y eso lo podemos ver continuamente en la Iglesia y en general. ¿Algún comentario sobre este punto, que es lo que tenéis que debatir los del equipo número 2? Yo creo que el Señor no le dijo nada para que al ver el problema supieran cómo buscar la solución. De hecho, yo creo, mientras te estaba oyendo hablar, yo creo que eso ayudó a que la Iglesia hiciera un programa de bienestar, ¿no? Que hiciera también, se nos insta continuamente a los santos, y la Iglesia es la primera que lo hace, a gastar dentro de nuestros presupuestos y a tener un plan de ahorro y un plan de emergencia. Entonces yo creo que eso también ayudó para que al final se lograra establecer la seguridad financiera de nuestra Iglesia, y si seguimos los consejos de los profetas tendremos la seguridad financiera en nuestras vidas. Muchas gracias, Raquel. Fue una experiencia de aprendizaje, entonces. Tengo otro ejemplo. Jesús. Por ejemplo, hace no mucho, no sé si recordáis, cuando el profeta actual, el profeta Russell M. Nelson, quiso que hiciéramos todo un ayuno, ¿no?, mundial, ¿no?, para acabar con el tema de la pandemia, pero aún seguimos, ¿no? Incluso parece que va peor, ¿no?, por el tema de las vacunas y tal, ¿no? Entonces dices tú, bueno, si todos nos esforzamos, porque la cosa no va mejor, ¿no? Porque seguimos así, ¿no? O sea, más preguntas que yo pongo, ¿no?, sobre la mesa. Sí, la oración. Parece que la oración no acaba de llegar al cielo, ¿no? Claro, parece que el ayuno no sirvió, ¿no? No sirvió el ayuno. Entonces, yo creo que no deberíamos ayunar nunca más. Bueno, no, hombre, no, pero era una pregunta para poner más en la mesa. Pero Jesús dice una cosa importante, es decir, ¿qué conclusiones sacamos de estas experiencias, como estamos viendo, como bien decimos, de José Smith y el Banco de Kirtland? Dicen que aprendemos más de los errores que de los aciertos, ¿no? Entonces, aquí estamos, en este proceso, como decía también Raquel. No sé si os acordáis de, vosotros como sois más nuevos en este mundo,
¿Os acordáis de N. Eldon Tanner? N. Eldon Tanner era a ver si me acuerdo bien, él era de Canadá, formaba parte de una sociedad financiera y tenían la meta de ganar $1 millón. Y lo llamaron como apóstol y se le acabó el negocio. Y él decía, todos mis amigos han conseguido $1 millón menos yo, porque tuve que dejar los negocios para dedicarme al Señor. Pero era un hombre muy estricto en las finanzas. Y cuando algún miembro de la iglesia venía a ofrecer, a proponer un gasto, un asunto de la iglesia que requería dinero, él decía, vamos a ver, si lo que estáis pidiendo requiere dinero, hay 3 condiciones para aceptar este plan. Primero, ¿hay dinero? Segundo, ¿hay dinero? Y tercero, ¿hay dinero? Si no hay dinero, no se hace. Es más, la Iglesia nunca trabaja como el gobierno de España, que tenemos un gobierno maravilloso, con perdón, que la Iglesia nunca hace planes financieros con lo que va a recaudar supuestamente el año que viene. Siempre trabaja sobre un presupuesto basado en lo que recaudó el año anterior. Y si no hay dinero, no se hace. Y se adapta siempre al dinero que hay, no al dinero que esperamos que haya. Por eso la Iglesia tiene ahora mismo unas finanzas muy saneadas en esta época. Y eso le permite seguir adelante con sus planes de templos y demás. Así que yo creo que es muy importante esto que estamos hablando y que estáis comentando. Que la Iglesia está aprendiendo. Adelante. Es que quiero preguntar algo aprovechando que hay bastantes personas, que hay un libro que se llama The Mormon Way of Doing Money, algo así. Y me han dicho que es buenísimo en esto de las finanzas, la manera en la que los mormones hacen dinero. Si alguien lo tiene o eso, pues a mí me gustaría sería también buenísimo tenerlo. si lo compartan. Sí, sí. A mí me gustaría leerlo, así que si alguien sabe dónde está ese libro, pero desde luego es una forma que estamos diciendo, los miembros de la Iglesia han aprendido y en ese libro supuestamente se explica cómo se hacen esas cosas. Bueno, pues ahí tenéis un campo interesante para el equipo número 2, la sociedad financiera, su quiebra y la experiencia que nos permitió a nosotros individualmente, nos permite y a la Iglesia en general aprender. Pasamos a la pregunta número 3 rápidamente. ¿Qué consejos encontramos en la sección 112 para enfrentar problemas de fe? Consejos para enfrentar problemas de fe. Pregunta número 3 o punto número 3. Ahí habla de los humildes y de los orgullosos. Y es muy interesante este punto, si queréis incluirlo en vuestro debate. Una persona humilde en la Iglesia se suele definir de una manera muy sencilla. Es que una persona humilde es una persona enseñable. Y una persona orgullosa es una persona que no acepta consejos. Entonces, una persona humilde progresa. ¿Por qué progresa? Pues porque acepta que le corrijan cuando se equivoque, que es lo que estamos hablando. Acepta que le expliquen la mejor manera de hacer las cosas y, por tanto, la vida para el humilde es una prueba de aprendizaje. Las personas humildes progresan porque son capaces de aprender y no se ofenden cuando tienen que aprender de sus errores. Mientras que las personas orgullosas son débiles. ¿Por qué? Porque no aceptan que les corrijan. ¿Y qué hacen? Cuando alguien les corrige, se apartan de esas personas. No quieren saber nada de aquellos que corrigen sus errores o lo intentan. Aquellos que pueden ayudarles acaban fuera de su campo porque no quieren que nadie les ayude, porque ellos piensan que son suficientemente sabios para que nadie les diga nada. ¿Cuál es el resultado? Que se encuentran solos y tropiezan con cualquier piedra, por pequeña que sea. Tenemos el problema de Thomas B. Marsh, que, ¿os acordáis? En cierta manera, en la Doctrina de Convenios 31 se le dan unos cuantos consejos
Y Thomas B. Marsh cayó en la iglesia por un asunto supuestamente irrelevante. ¿Os acordáis qué es lo que le provocó la caída de Thomas B. Marsh? Una manteca de su esposa, creo. La manteca de la esposa, no, la manteca, ¿no? La hermana Harris, como bien dice Raquel, la hermana Harris y la hermana Marsh llegaron a un acuerdo, a intercambiarse leche, ¿no? Para fabricar quesos, mejores quesos de toda la iglesia, entre las dos. Entonces quedaron en hacer intercambio de leche, pero leche entera, no leche desnatada. Y después de ese acuerdo, resulta que la hermana Marsh empezó a quitar la nata de la leche cuando se la daba a la hermana Harris. Resultado, que la hermana Harris no podía hacer un queso como el de la hermana Marsh porque ella se quedaba con toda la grasa o, ¿no?, la nata, dicen, de la leche. Entonces la hermana Harris, cuando se dio cuenta, denunció a la hermana Marsh y al presidente, y Thomas B. Marsh, como era el presidente de los 12, dijo: ¿qué es eso de desconfiar de mi esposa, que es la esposa del presidente de los 12? Y empezó a protestar por esa decisión que tomaron los maestros orientadores, que tomó el obispo, que tomó el sumo consejo, que tomó la presidencia de la iglesia, y como hasta la presidencia de la iglesia le quitó la razón, pues se fue de la iglesia. Empezó a criticar a la iglesia en Missouri. Esto provocó la orden de expulsión del gobernador de Missouri, Boggs, y esto supuso que unos 15.000 miembros de la iglesia fueran expulsados de Missouri y miles de ellos murieron en el proceso. Y solo por un asunto tan trivial como es la grasa o la nata de la leche en este asunto, y porque su orgullo le impedía aceptar que su esposa se equivocara. El orgullo no solamente impide que nos corrijan los errores, sino que encima se convierten en un tropiezo que en este caso provocó muchísimos problemas a la iglesia. ¿Algún comentario sobre este punto que tendréis que debatir? El punto número 3, consejos sobre la humildad y el orgullo cuando vienen los problemas. ¿Aprendemos si somos humildes o lo contrario si somos orgullosos? Carol. En una oportunidad leí en un discurso de esas leonas antiguas que el sufrimiento o los problemas, porque la gente dice, no, es que los problemas nos hacen ser mejores. Y dice que de por sí los problemas o los sufrimientos no nos mejoran, porque quien en el mundo no tiene sufrimiento serían todos sabios, que es el uso de nuestro albedrío, el que nos mejora o hace que esos problemas o esas pruebas o esas dificultades sean piedra de tropiezo, el uso de nuestro albedrío. Si decidimos ser humildes y aprender, u orgullosos y cerrarnos. Muy bien, pues ese es el comentario, gracias Carol, del grupo número 3. ¿Cómo gestionamos las dificultades, los problemas, las pruebas? Y todo depende de la manera como lo enfrentemos. Se pueden convertir en herramienta de progreso o en piedra de tropiezo que aumenten los problemas propios y ajenos. Si me permite un comentario. Sí. Adelante, Esperanza. Yo pienso, y creo que es así, que en realidad el asunto de la nata fue solo la punta del iceberg, porque lo gordo estaba por debajo, ¿no? O sea que es que Thomas B. Marsh empezó a ver muchas cosas que no le cuadraban, empezó a no estar de acuerdo con decisiones que tomaba el profeta, y ya lo de la nata fue para él el no va más, o sea, fue lo que colmó el vaso, ¿no? Y aunque a veces ocurran, tanto si fue justo como si no fue justo, porque no sabemos cuál fue una versión y cuál fue otra, ¿no? La Iglesia tomó la determinación de que la hermana Marsh era culpable y él debía de haber aceptado eso, aunque no lo hubiera sido, porque quien más perdió fue él. No la Iglesia no perdió nada, fue él el que perdió. Él y toda su familia, ¿no? Gracias, Esperanza. Entonces, la manera como el problema no está en la prueba que viene, sino en la manera como la aceptamos o enfrentamos o gestionamos o resolvemos.
Pues allí tenéis un tema interesante para el grupo número 3, los consejos de la sección 112. Punto número 4, rápidamente, para no quitaros mucho tiempo. La Iglesia en 1838, una crisis tremenda en Kirtland. Recordáis que hablábamos de que en 1837, si no recuerdo mal, fue cuando se dedicó el templo. Y la dedicación del templo de Kirtland fue una experiencia espiritual única. Comentaba al final de la lección que sacrificio significa obra sagrada, sacro oficio, y que la obra sagrada, que es el sacrificio, nos hace pasar de lo profano a lo sagrado. Y los santos se sacrificaron tanto con el templo de Kirtland que pasaron de lo profano a lo sagrado. Y la experiencia que tuvieron con la dedicación es una experiencia única en la historia de la Iglesia. Porque yo he estado en la dedicación del templo de Madrid y yo no vi ángeles. Pero en Kirtland fue una experiencia única. Ahora la pregunta es, ¿por qué de repente vuelven de lo sagrado a lo profano? Ya no pasan de lo profano a lo sagrado, sino de lo sagrado a lo profano. Y el resultado fue un verdadero desastre. ¿Por qué este cambio tan drástico? La cosa llegó al punto de que casi la Iglesia estuvo a punto de desaparecer. Había ahí una crisis tremenda en la Iglesia. Bueno, querían matar a José Smith. Y José Smith y Sidney Rigdon tuvieron que marcharse a Kirtland, huir de Kirtland y marcharse a Missouri. Y acabaron en la cárcel. Y la situación de la cárcel de Liberty, la habréis leído, una cosa horrorosa, ¿no? Y los santos acabaron expulsados de Missouri y dispersos. Dice la lección, en la orilla oriental del río Mississippi, completamente perdidos. Aquello parecía el fin de la restauración. Y vemos aquí una Kirtland floreciente, espiritualmente hablando, a pesar de que tenían una crisis, porque los miembros de la iglesia eran muy pobres cuando el templo se terminó de construir, y muy pobres después de la crisis financiera. Pero ¿qué diferencia hay entre el pobre de la época de la dedicación del templo y el pobre de la época de la crisis financiera? Al final, pobreza era. Pero el problema, como estáis comentando muy bien, no es el asunto financiero, sino el asunto espiritual, la situación espiritual. Así que ahí tenéis un asunto muy interesante para debatir. ¿Por qué ese cambio tan drástico de tan poco tiempo? Raquel. Yo quiero decir algo. Hay una frase del profeta Brigham Young que refleja claramente lo que estaba pasando allí. Él decía que si nos alejamos de los profetas, vamos a descender al infierno. Lo que quería decir era que teníamos que seguir a nuestros líderes, no criticarlos ni crear contención, porque eso es lo que estaban haciendo la mayoría de muchas personas, entre ellas los propios apóstoles, estaban apostatando, todo empezó cuando empezaron a hablar mal del profeta y empezaron a cuestionar lo que él decía y a alejarse de él. Y no seguir a los profetas conlleva eso. Es el vídeo tan interesante, ¿no, Raquel? Del final de la lección, de Lyman Johnson y compañía. Muy bien, gracias, Raquel. Ahí tenéis un tema interesante para el punto 4. Rápidamente, punto 5. José Smith, ante esa situación tan terrible de la Iglesia, desde la cárcel de Liberty, escribe las cartas que conocemos y que aparecen en parte en Doctrina y Convenios 121, donde él se queja. ¿Cuál es la queja de José Smith? Pues la queja que todos tenemos cuando tenemos problemas, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que pase esto? ¿Hasta cuándo vas a permitir que sigamos sufriendo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu iglesia esté pasando por esta crisis? Y el Señor pues le responde, sección 122. Y la pregunta que podemos hacernos aquí de autoevaluación es, ¿cuándo me he quejado yo al Señor de esa manera? ¿Por qué razón me quejé? ¿Qué me respondió el Señor? ¿Qué aprendí de la experiencia? Por tanto, punto número 5 para el grupo. ¿Qué es lo que podemos aprender? Exactamente la pregunta que aquí dice, ¿qué problemas estaban enfrentando
en la iglesia cuando José Smith escribió desde la cárcel de Liberty? ¿Y qué le contestó el Señor a sus quejas? ¿Qué deberíamos aprender nosotros de esta experiencia? ¿Un comentario o paso a la última pregunta, que es la 6, y os doy el tiempo para los grupos? Ahí tenéis un trabajo para el grupo 5. Quejas ante los problemas. ¿Qué nos dice el Señor ante esas quejas y qué podemos aprender de esta experiencia? Finalmente, punto número 6, antes de separarnos, ¿por qué se apartaron de la iglesia algunos apóstoles? Tenemos el ejemplo de Lyman E. Johnson y Thomas B. Marsh, que hemos comentado en parte. ¿Por qué se apartaron? ¿Cómo podemos permanecer firmes, pase lo que pase? ¿Recordáis la vuelta de Thomas B. Marsh después de haberse ido de la iglesia? Las palabras tan tristes que él compartió allí, que Brigham Young le permitió utilizar y que tenéis en el vídeo. Así que si estamos conectados, pienso yo que si estamos conectados con Dios no hay problema. El problema es si estamos conectados solamente con los hombres. Si yo solamente estoy conectado con los hombres, los problemas de los hombres me hundirán. Pero si estoy conectado con Dios, esa conexión divina me ayudará a tener paciencia y resistencia ante los problemas que crean las personas. Los hombres y las mujeres de este mundo siempre crearemos problemas. Y el cimiento sobre el que hay que edificar nuestra resistencia es espiritual. Si yo estoy espiritualmente fuerte, no hay problema. Si estoy conectado con Dios, no hay problema. Pero si estoy conectado solamente con los hombres, esa conexión siempre sufrirá algo, porque los hombres siempre cometemos problemas. Cometemos errores. Así que punto número 6 para terminar. ¿Por qué se apartaron los apóstoles o algunos apóstoles de la iglesia? ¿Cómo podemos permanecer firmes, pase lo que pase? ¿Qué aprendemos de esta experiencia? Y ahí tenéis material suficiente para los grupos. ¿Algún comentario antes de separarnos? Muy bien, pues estos 6 puntos que yo he comentado y que entre todos hemos desarrollado son los 6 puntos de los grupos. Ahora, cuando apriete el botón, viene la dispersión. Se formarán 6 grupos. Y en esos 6 grupos os ponéis de acuerdo para ver quién es el que toma nota de lo que debatáis. Y cuando nos reunamos de nuevo, en lo que se llama el grupo grande, haréis un resumen de lo que se haya discutido por medio del portavoz. ¿Listos entonces para la separación en 6 grupos? Si alguien no se encuentra en su sitio, en un grupo que se encuentra perdido, intentaré enviarlo a un grupo para que todos tengáis dónde estar. No os aisléis, meteos en el grupo y trabajemos juntos. Hasta luego. Bueno, bienvenidos otra vez al grupo grande que se suele decir en estas cosas. He paseado por vuestros grupos, he visto debates muy interesantes, así que es el momento de resumirlos en el tiempo que nos queda, rápidamente. Entonces tenéis 2 por 6, 12, 2 minutos por barba. Por grupo, mejor dicho. A ver, equipo número 1. ¿Quién es el representante de los jefes? Yo. Noelia, adelante. Sí. ¿Qué han comentado los jefes? Nuestro grupo era número 1 y la pregunta era que por qué las pruebas de la vida nos pueden ayudar a evaluar la fortaleza de nuestra fe. Porque lo que hemos debatido es que es muy fácil fortalecer nuestra fe o guardar los mandamientos cuando no tenemos prueba alguna. Es muy fácil. Lo difícil llega cuando tenemos una prueba que afrontar en la vida. Y creo que lo que hemos estado debatiendo es que cada prueba que vamos teniendo es como un grado de experiencia, creo yo. Porque yo, de la manera que he podido evaluar mi fe, es a través de, que lo he explicado ya en mi grupo, cuando nació mi sobrina, que ella nació enferma y estaba a punto de morir.
y yo le suplicaba al Señor que por favor que me ayudara, y yo todos los días oraba y todos los días me arrodillaba y yo veía que Él no me respondía, ¿no? Digo, Señor, pero ¿qué estoy haciendo mal para que tú no me ayudes, ¿no? Mi familia está muy mal, todos estamos fatal. Y recuerdo que abrí el libro de Mormón y me salió una escritura muy bonita, pero lo que se centraba era que por el poder de Dios se obra milagro. Y es verdad, porque ahora mismo ella tiene 10 años y está muy sana. Pero ¿por qué somos tan masoquistas que a través de las pruebas que tenemos que fortalecer nuestra fe? Porque a lo mejor sin pruebas, que yo creo que eso es un poco imposible, no podemos fortalecer nuestra fe? Es lo que yo decía en mi grupo. ¿Por qué por cuando nos levantamos por la mañana tan contentos? ¿Por qué no podemos agradecer y podemos decir, Señor, gracias por tener manos, gracias por tener la vista, el olfato, el poder hablar? Porque somos tan masoquistas de tener que pasar una prueba, otra prueba para fortalecer nuestra fe. Y eso es lo que hemos debatido. Bien, muchas gracias, Noelia. Estoy de acuerdo contigo. Yo siempre digo a Dios, Padre, yo te prometo que te voy a obedecer. No hace falta que me mandes pruebas y yo voy a ser bueno. Pero claro, las pruebas forman parte de la vida, ¿no? Gracias, Noelia. Grupo número 2. ¿Quién es el representante de los jefes? Hola, soy yo, Miriam. La de Miriam. Vale, pues la pregunta que teníamos era sobre el banco de Kirtland, y es que ¿por qué se creó el Banco Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland? ¿Por qué quebró? Y si fue culpa de José, como muchos le acusaron. Y bueno, hemos estado hablando mucho, pero resumiendo y respondiendo más concretamente a la pregunta, el banco surgió a raíz de la situación económica un poco de la iglesia, ya que hacía poco que habían construido el templo, la situación económica que tenían era un poco inestable, y para aliviar esta carga de deuda y de situación económica que tenían, pues crearon esta sociedad con el fin de ayudar tanto a los miembros como a la iglesia, y bueno, su objetivo era el conseguir lo que tenemos hoy en día, ¿no? Esa autosuficiencia económica por parte de la iglesia. Quebró, desgraciadamente, debido a una depresión económica generalizada en principios de 1837, pero que, como podemos ver, fue una situación económica generalizada, no algo que fuese responsable alguien de la iglesia en concreto, como ha podido pasar en muchas otras etapas alrededor de la historia en cualquier otra parte, ¿no? Como mismamente aquí en España. Entonces, por eso mismo podemos ver que no fue como culpa concreta de José Smith, ni siquiera realmente podríamos pensar que él tuviese el conocimiento de lo que iba a pasar y aún así no lo evitó, porque él fue una de las personas que más apostó por ese banco y él fue de los que más perdió, ¿no? Entonces, realmente él podría, si tuviese el conocimiento, haber dicho algo, pero eso solo quiere decir que incluso él estaba siendo probado en ese momento, ¿no? Y realmente hemos podido conversar mucho sobre cómo esa situación que se presentó fue una prueba para muchas personas, ¿no? Para realmente ver quién tenía fe en el profeta, a pesar de que él había intentado algo y no había salido bien, pues mucha gente vio probado su testimonio del profeta, así como de la iglesia, y podemos ver que mucha gente los abandonó y los acusó, incluso había algunos que querían sustituirle a él como presidente de la iglesia, y otros, en cambio, siguieron ahí, siguieron apoyándole y bueno, lo usaron para aprender, ¿no? Algo que hemos podido ver es que las pruebas, si las afrontamos con una actitud, como hemos visto antes, humilde, pueden servirnos para aprender, pero realmente solo perdemos si no tenemos esa actitud para poder aprender de ello, ¿no? Que aunque en ese momento pudiésemos verlo como que ellos perdieron económicamente, que fue así, pero realmente podrían haberlo visto como una oportunidad de aprender, ¿no? También añadir que también, bueno, simplemente tal vez las personas que se fueron, tal vez algunas, realmente eso solo fue una oportunidad que les dio una casualidad que les dio la oportunidad de irse, pero realmente muchas personas no están arraigadas en un principio y eso simplemente les da la excusa, por así decirlo, de alejarse, pero quien realmente tiene un testimonio y está arraigado en ello, las situaciones muchas veces las va a afrontar positivamente, por así decirlo. Y eso sería todo. Muy bien.
Buen resumen, Miriam. Muchas gracias. Equipo número 3. ¿Quién es el portavoz? Bueno, la pregunta es qué consejos... Clara, Yo. adelante. Decía que qué consejos encontramos en la sección 112 que nos pueden ayudar a enfrentar los problemas con fe. Y la verdad que en esta sección le da muchísimos consejos a Thomas Marsh para poder tener fe y para poder soportar los problemas, los que ya tenía y los que iba a vivir más tarde. Y uno de ellos es ser de buen ánimo, ¿no? Y hablamos de que, bueno, es más fácil decirlo que hacerlo, pero el ser positivos forma parte de tener fe, ¿no? Dentro de una prueba, el saber qué pasará y que en algún momento pues todo estará bien. Una de las cosas que le pide mucho es ser humilde, le hace énfasis con no obstinar el corazón ni ser duro de cerviz, con no seas soberbio, y todo eso habla de ser enseñable, ¿no? Y ser humilde. Y creo que en las pruebas, cuando somos humildes, cuando reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios y que podemos pasar la prueba gracias a Él, pues en ese momento es cuando empiezan a solucionarse, vemos soluciones que antes no veíamos. Entonces, el confiar en Él y ser humilde y saber que lo necesitamos, como hablábamos la semana pasada. Y otra cosa que le aconseja es levantarse, ceñir los lomos, tomar vuestra cruz y venir en pos de Cristo, ¿no? Y eso es algo que nos ayuda mucho a poder tener más fe, el realmente acercarnos a Cristo más, el prepararnos para la siguiente prueba que vendrá, que seguro vendrá otra, y aprovechar, ¿no? Esa primera prueba para prepararnos a las siguientes. Por último, hemos hablado de que habla de rogar por sus hermanos, ¿no? Y que cuando nos desenfocamos de nuestros problemas y empezamos a enfocarnos también en ayudar a los demás, nuestras pruebas no es que disminuyan, pero empiezan a tener menos importancia, ¿no? Y podemos superarla de mejor forma, ¿no? Cuando empezamos a rogar por los demás. Y eso es un poco lo que hemos hablado y aprendido. Muy bien, gracias, Sara. Buen resumen. Equipo número 4. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Hola, Jesús. Vale, hemos hablado sobre cuál era el estado de la Iglesia durante el año 1838, después de la crisis de Kirtland de 1837. Y después dice, ¿por qué se produjo este cambio? Después de las experiencias espirituales de la dedicación del templo. Bueno, hemos hablado de algunas cosas que han sucedido, acontecimientos que aparecieron, ¿no? Para entender un poco más estas preguntas. Y, por ejemplo, en esta época José Smith está en la cárcel, o sea, que ahora mismo la iglesia está sin profeta, no lo tienen cerca, por así decirlo. Entre los apóstoles pues hay peleas, por así decirlo también, ¿no? No literalmente, claro, pero hay contención entre ellos. También hablamos de que profetas como Lyman Johnson, apóstoles, perdón, como Lyman Johnson, pues adquirieron propiedades que después les fue muy difícil darlas, porque también durante este año se habló, José Smith hizo un poco hincapié en la ley del diezmo, ¿no? Claro, te quedas tú, o sea, después de la crisis que hay, ¿me estás pidiendo que dé un 10% de lo que tengo? Claro, es como, se quedaron todos flipando, ¿no? En ese momento. Pero imaginaos, todo esto está ocurriendo en ese momento y a pesar de esas pruebas, Dios les pide un poco más. Y es curioso, ¿no? Que esto nos llevó a hablar un poco más sobre lo que sucedió, por ejemplo, con los nefitas, donde había momentos en los que tenían una experiencia fantástica, muy espiritual, pero al cabo de un tiempo pues venía ese ciclo de orgullo, ¿no? Que siempre ha venido con los nefitas y las manitas, y vuelven a caer, y lo mismo que pasó con ellos, después de esta experiencia tan espiritual, volvieron a caer, ¿no? Y claro, esto también a causa de todas estas cosas, ¿no? En cuanto a la economía, diezmo, mandamientos y tal, ¿no? Todo esto fue lo que hizo que, pues al final muchos de ellos se olvidaron de esa experiencia. No todos, obviamente, porque algunos eran líderes, pero algunos empezaron a olvidarse. Y por último, llegamos a la conclusión de que nunca hay que
criticar a los líderes, como en el caso de José Smith, ¿no? Y en caso que han dicho algunos, como Miriam, por ejemplo, sobre él cuando invirtió mucho más, pero no lo dijo, ¿no? Por ejemplo, eso no me acordaba. Y es curioso eso, ¿no? Que a pesar de que ellos hacen todo por nosotros, ellos quizás cometan errores, Dios los ha escogido ya de antemano. Y si nosotros respetamos a Dios y queremos obedecerle, pues debemos también obedecer a aquellos que Él ha escogido también antes de venir a la tierra, ¿no? Y eso, ese es el resumen que tenemos. Bien hecho, Jesús. Muchas gracias por el resumen. Equipo número 5. Pues tengo yo el resumen. Miguel. Sí. Nuestra pregunta, bueno, son 3 preguntas. La primera dice, ¿qué problemas estaba enfrentando la Iglesia cuando José Smith escribió desde la cárcel de Liberty? Y bueno, la lista es larga y no creo que todos los problemas estén registrados. Pero entre ellos, entre los problemas hay los siguientes. Habían entre los miembros homicidas, miembros que se apartaron de la Iglesia, una orden de exterminio en vigor del gobernador de Missouri contra los santos fueron expulsados, habían disensiones internas, se habían olvidado y dividido la Iglesia, el templo quedó en manos de los acreedores, los santos quedaron dispersos a lo largo de la costa del río de Mississippi. José se sentía desesperado y sintió que los santos eran buenas personas y que no merecían aquello. Y digo que hay mucho más porque en el versículo 7 de la sección 122, el mismo Jesucristo le dice a José que si los cielos se ennegrecen y si los elementos se combinan para obstruir la vía y sobre todo si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarnos, eso pues puede reflejar un poquitín de todo lo que ocurría mientras José se encontraba en la cárcel. La siguiente pregunta dice, ¿qué contestó el Señor a sus quejas, a las quejas de José Smith en esos momentos de adversidad? Y en distintas líneas dice, por ejemplo, entiende, hijo mío, que estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Le reprime un poco y le dice que si eres tú mayor que yo, si eres mayor que el Señor, le aconseja que persevere en su camino y que el sacerdocio quedará con él. También le dice que las pruebas están señaladas y limitadas. Y también le dice que no tema y que él es más fuerte que el hombre. La tercera pregunta dice que ¿qué deberíamos aprender nosotros de esas experiencias? Y los compañeros del grupo respondieron a esa pregunta de la siguiente manera. Por ejemplo, Rafael dijo que las pruebas nos ayudan a fortalecernos, nos moldean el carácter y que nos ayudan a estrechar la relación con nuestro Salvador. Amanda coincidió con José Smith de que sintió lástima por los miembros y ella también siente respeto por las dificultades que pasaron los santos y que se pone en su lugar y que debió de ser una circunstancia muy difícil. Jamie dijo, le gustó mucho el versículo 7 de la sección 121 que dice, hijo mío, pasa tu alma. Y le gustó mucho el consejo que dio Jesucristo acerca de ser paciente y perseverar en las dificultades y que las dificultades son para nuestro bien, y puso el ejemplo de que en el primer confinamiento, en el confinamiento de la primera hora de la pandemia, ella se dio cuenta que para mucha gente fue lo peor, pero que para ella fue un tiempo, ella vio lo bueno, ella pasó tiempo con su familia y disfrutó de las relaciones familiares como no lo había hecho hacía mucho tiempo. Es todo. Muchas gracias, Miguel, por ese excelente resumen. Equipo número 6.
Hola, Sí, soy sí. yo. Daniel, Sí, voy a adelante. hablar por los jefes. Bueno, nuestra pregunta era, ¿por qué se apartaron de la iglesia algunos apóstoles y qué aprendemos de la experiencia de Lehman y Johnson y de Thomas B. Marsh? Bueno, hemos tenido un debate muy ameno, así que han hablado bastante. Al que le tocaba tener que resumirlo todo, pues, que fue a mí. Pues. Bueno, yo voy a intentar resumir lo que han dicho, ¿no? Vale, hemos empezado con un capítulo de Mateo, capítulo 11. Ángel ha compartido este capítulo. Dijo que ahí Jesucristo se describe, es uno de los, no sé si es de los pocos capítulos o el único en el que él mismo se describe como manso y humilde de corazón, que son dos atributos contrarios al egoísmo y al orgullo. Cuando somos egoístas y orgullosos nos centramos más en nosotros mismos y vemos enemigos por todas partes, que es un poco lo que pasaba con Marsh y con Lehman. La razón nos puede llevar a tomar malas decisiones. Antes, bueno, eso también lo comentó otro hermano. Vale, la razón nos puede llevar a tomar malas decisiones. Antes o después, todos tendremos razones muy buenas para cometer un error. En algunos momentos el diablo utiliza cosas que son verdad para hacernos daño a nosotros mismos. Luego él compartió una historia, pero bueno, no la voy a compartir aquí, pero sí, creo que da para entender el punto. También compartió una cita de Harold Bailey en uno de sus discursos que dijo que él había visto todos los apóstoles más jóvenes que él pasando por pruebas. Y todos tendremos que pasar por pruebas no hechas por manos de hombres, son nosotros. Cuando no podemos diferenciar, eso lo ha compartido otro, cuando no podemos diferenciar entre nuestra voluntad y la de Dios, eso abre una puerta a Satanás. Es impresionante la facilidad que tenemos en desviarnos del camino y lo difícil que es recuperarlo. Bueno, eso lo añado yo. Marsh tardó 18 años y Lehman nunca volvió, aunque ambos han compartido sus experiencias con los miembros. No podemos pretender tener una buena higiene, pues eso lo he compartido yo también. No podemos pretender tener una buena higiene bucal si solo nos cepillamos los dientes una vez a la semana. Tiene que ser algo constante. Lo mismo podemos aplicar en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. Muchos creemos en la restauración, pero criticamos a nuestros líderes y las revelaciones que reciben en la iglesia. Estas críticas promueven a nuestra debilidad espiritual. Hay cosas, eso ya para terminar, hay cosas con las que no estamos de acuerdo y nos toca buscar la mansedumbre del Espíritu para que estemos alineados con el Señor y nuestros líderes. Hay una escritura que han compartido en el chat, que está en Doctrina y Convenios 136, 31, 42, que dice: es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas, a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Sí, la gloria de Sion. Y el que no aguanta la disciplina no es digno de mi reino. 42. Sed diligentes en guardar todos mis mandamientos, no sea que os sobrevengan juicios y os falte vuestra fe, y triunfen sobre vosotros vuestros enemigos, de manera que es todo por ahora. Amén y amén. Muy bien, Daniel. Buen resumen del grupo. Muchas gracias a todos por todo lo que habéis preparado y resumido. Y ya nos preparamos para terminar. ¿Qué lección toca la semana que viene? La 18. Que se titula Las mujeres santas de los últimos días y la sociedad de socorro. Los hombres estamos invitados, ¿no?
Temblad el próximo martes. Mañana vamos a traer refuerzos los hombres. Muy bien, pues estaremos pendientes de la sociedad de socorro, a ver si es verdad que socorren o no socorren. Muchas gracias a todos. Vamos a vernos la semana que viene y terminamos, que es exactamente la hora. ¿Hay alguien que quería hacer algún comentario en los 2 minutos que faltan, que ha quedado pendiente en su cabeza? Está todo dicho y bien dicho. Muy bien, yo pedí la primera oración a Guiche Palacios, pero no sé si está por ahí. ¿El hermano Palacios está por ahí para la oración o llamamos a otro? Guiche Palacios, ¿está por ahí presente? ¿No? Entonces la segunda opción es Brigan Zúñiga. ¿Está por ahí Brigan Zúñiga? Tampoco está Brigan Zúñiga. Iris Quintana, ¿está Iris Quintana por ahí? Sí. Muy bien, Iris, nos has salvado. Pues con la oración de Iris nos vemos la semana que viene. Adelante. Padre Celestial, damos gracias por este día, por haber estado todos juntos aprendiendo sobre tu evangelio, que podamos tener tu espíritu con nosotros y que podamos seguir aprendiendo de ti. Y gracias por todo lo que nos das y esto lo digo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Iris. Amén. De nada. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, hasta mañana. Buenas noches y gracias. Adiós. Adiós.